Buenos días, bienvenidos a nuestra segunda sesión de campos. En esta ocasión estudiaremos propiedades generales de los campos. De manera general, ¿qué es un campo? Bueno, un campo va a ser una quinteta formada por un conjunto no vacío, el cual va a contener al menos dos elementos, que llamaremos respectivamente el 0 y el 1, junto con dos operaciones que llamamos suma y producto. Estas operaciones van a tener la propiedad de que si consideramos al conjunto junto con la suma y el elemento 0, la suma va a ser cerrada, asociativa, conmutativa. Todo número sumado con 0 permanece invariante y todo número tiene un inverso aditivo. Cualquier número distinto de 0 va a tener un inverso multiplicativo. El 1 será neutro multiplicativo y la operación de producto va a ser cerrada, conmutativa y asociativa. Lo cual estamos mostrando aquí. La suma es cerrada, conmutativa, asociativa. Tenemos un elemento neutro aditivo y todo elemento tiene un inverso aditivo. De manera similar, si tomamos tres números distintos de 0, el producto es cerrado, es decir, producto de números distintos de 0 es distinto de 0, es conmutativo, es asociativo. Todo elemento, bueno, tenemos el neutro multiplicativo, que es un elemento distinguido en nuestro campo. Todo número distinto de 0 tiene un inverso multiplicativo. Y además, esta regla especial, el producto distribuye con respecto a la suma. Y como el producto es conmutativo, si distribuye con respecto al lado izquierdo, pues también lo va a hacer del lado derecho. Ok, bueno, cuando introdujimos la sesión pasada, nuestros ejemplos de para qué pueden ser importantes nuestros campos, pues hablamos de los campos finitos de tipo F subíndice P, donde P es un primo, que simplemente son las clases residuales módulo P. Ya sabemos que los números racionales tienen estas propiedades que acabamos de mencionar y por lo tanto son un campo, al igual que los números reales. Y este otro objeto que estudiamos después, que es el campo finito 4, que es simplemente 2 al cuadrado, ¿sí? Otro ejemplo simpático que sería equivalente al campo finito con 9 elementos está formado por matrices 2 por 2 que no son exactamente antisimétricas porque esta diagonal no es 0. Son matrices de la forma A11, A12, menos A12, A11, donde A11 y A12 son elementos del campo finito F3 y la suma y el producto quedan definidos de esta manera, donde tenemos la matriz 0 como el neutro aditivo y la matriz identidad como el neutro multiplicativo. Y bueno, un ejercicio es ver que en efecto esto cumple con las propiedades de campo y que su tabla de suma y producto no es las del anillo de clases residuales módulo 9. Bueno, la primera observación que hacemos es que el neutro aditivo es único, es decir, no va a haber otro número que se comporte como en el sentido de que sumado con cualquier x nos deje invariante a x. Este tipo de propiedades, bueno, es bastante sencilla de ver. Si tuviese otro número, que lo vamos a llamar 0', con la propiedad de que x más 0' nos diera x, pues en particular tenemos que 0' es 0' más 0. ¿Por qué? Pues simplemente porque el 0 es un neutro aditivo. Bueno, como la suma es conmutativa, pues tenemos que esto es 0 más 0'. Bueno, pero sabemos que el 0' es neutro aditivo. Y entonces, ¿qué tenemos? Que 0 más 0' es 0. Es decir, estamos diciendo
que 0' y 0 coinciden, por lo que el neutro aditivo es único. Bueno, de manera similar, totalmente, se demuestra que el 1 es único, es decir, no puedo encontrar otro número que sea neutro multiplicativo dentro de mi campo y que sea distinto de 1. ¿Sí? Ahora, para demostrarlo, es un simple ejercicio, en lugar de escribir 0', aquí pueden poner 1', aquí ponen 1' por 1, que es lo mismo que 1 por 1', y eso les va a dar 1. Entonces nada más tienen que escribirlo intercambiando los ceros por unos y las sumas por productos para que hagan un ejercicio de escritura. ¿Qué otra propiedad general tienen los campos? Bueno, que todo número tiene un único inverso aditivo. ¿Sí? Entonces un número no puede tener dos inversos aditivos distintos. Bueno, entonces, si yo tuviera que x más y es 0, pero también que x más y' es 0, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, sabemos que y es y más 0 porque el 0 es neutro aditivo. Pero si y' sumado con x también me diese 0, pues puedo sustituir este 0 por el x más y'. Y luego, usando la propiedad asociativa de la suma, pues lo puedo escribir de esta forma. Pero y es inverso aditivo de x, así que y más x, que por cierto es lo mismo que x más y por la propiedad conmutativa, también me da 0. Entonces esto sería 0 más y', pero al ser 0 un neutro aditivo, esto nos queda igual a y', es decir, y y' son iguales. Y es algo totalmente análogo que tenemos para el producto. Entonces, ya no le escribo, bueno, una nota. Como el inverso aditivo es único, pues en lugar de estar usando un nuevo símbolo, pues simplemente usaremos el símbolo menos x para denotar el inverso aditivo de x, y en lugar de escribir y más el inverso aditivo de x, pues simplemente vamos a escribir y menos x. Al único inverso multiplicativo de x, para x distinto de 0, lo denotaremos x a la menos 1, y el producto de y con x a la menos 1 siempre lo vamos a denotar y por x a la menos 1. ¿Sí? Entonces nos ahorramos un poquito de caligrafía. Bueno, una ley muy importante que se cumple en los campos y que dijimos que era importante cuando construimos nuestras tablas de los campos finitos es que se vale la ley de la cancelación. Esto es, si x más z me da lo mismo que y más z, pues podemos cancelar z y tenemos que x sea igual a y. Y de manera análoga, si x por z es lo mismo que y por z y además z es distinto de 0, pues x igual a y. Y aquí es muy importante pedir que z sea distinto de 0, porque si fuera 0, por ejemplo, en los reales podría decir, mira, pues 2 por 0 es lo mismo que 3 por 0 y cancelo el 0. No, porque 2 y 3 sabemos perfectamente bien que no son iguales. Bueno, entonces la ley de cancelación de la suma. Bueno, como estamos en un campo, el elemento z tiene un único inverso aditivo que es menos z. Entonces a x más z le sumamos menos z. Si ambos lados de una igualdad sumamos la misma cantidad, es una suma algebraica, pues la igualdad se conserva. Posteriormente usamos la propiedad asociativa con respecto a la suma, asociando los paréntesis en otro orden, y usamos a continuación que es menos z es el inverso aditivo de z, entonces esto nos queda x más 0 igual a y más 0, pero al ser 0 neutro multiplicativo nos queda que x igual a y. Entonces tenemos la ley de cancelación de la suma, y la del producto es análoga, nada más que aquí en lugar de usar suma usamos producto, y en lugar de poner menos z ponemos z a la menos 1 como el inverso multiplicativo.
esta propiedad que es muy importante. Yo les dije, en todo campo, multiplicar un elemento del campo por 0 siempre nos da 0. Y aquí es importante hacer esa nota porque cuando dimos la definición de producto, pedimos que el producto fuera para elementos distintos de 0. Entonces estamos extendiendo la definición de producto de elementos de un campo al multiplicar un elemento X arbitrario del campo, puede ser el mismo 0 o distinto de 0 por 0 y decir que siempre nos dará 0. Bueno, entonces, ¿cómo demostramos que cualquier número distinto de 0 multiplicado por 0, bueno, cualquier elemento arbitrario de mi campo multiplicado por 0 nos va a dar 0? Bueno, como el 0 es neutro aditivo, en particular 0 es lo mismo que 0 más 0. Entonces multiplicamos ambos lados de la igualdad por una cantidad X. Bueno, si multiplicamos ambos lados de una igualdad por un mismo escalar, la igualdad se conserva. Esto es una noción común. Y ahora usando la propiedad distributiva tenemos que x más 0 es lo mismo que x más 0 más 0. Pero x por 0 es lo mismo que 0 más x por 0. Y aplicando la ley de la cancelación, cancelamos un x por 0 y nos queda que 0 es igual a x por 0. Cuando estamos en un campo, multiplicar el inverso aditivo de x por y es lo mismo que multiplicar a x por el inverso aditivo de y. Y eso es lo mismo que considerar el inverso aditivo de x por y. Y considerar el producto del inverso aditivo de x por el inverso aditivo de y, pues va a ser lo mismo que el producto de x con y. Y aquí es donde vamos a usar una vez más la unicidad del inverso aditivo. Entonces, como el elemento XY de mi campo tiene un único inverso aditivo, que lo denotamos de esta forma, pues bastará ver que cualquiera de estos dos, el que quiera la otra demostración va a ser análoga, al sumarlo con XY, pues nos va a dar exactamente 0. Entonces, tomamos XY y le sumamos el inverso aditivo de X que multiplica Y. Por la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, ahora usada del lado derecho, pues esto es lo mismo que X más su inverso aditivo, todo esto multiplicando al elemento Y. Pero X más su inverso aditivo nos da 0. Entonces esto nos da 0 por Y. Pero ya sabemos, de acuerdo con la propiedad anterior, que cualquier elemento multiplicado por 0 siempre es 0. Luego entonces este elemento menos x que multiplica y resulta ser el inverso aditivo de xy. De manera análoga se ve que x que multiplica el inverso aditivo de y también es el inverso aditivo de x por y por la unicidad del inverso aditivo ellos coinciden con menos paréntesis x por y. ¿Correcto? Bueno, como consecuencia inmediata, tenemos que en un campo el neutro aditivo no puede tener un inverso multiplicativo, porque si lo tuviera, al multiplicar x por 0 me daría 1, pero por el teorema anterior cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Es decir, 0 y 1 serían iguales, pero cuando consideramos un campo dijimos, un campo debe tener al menos dos elementos distintos, el 0 y el 1. ¿Sí? Entonces estamos contradiciendo el hecho de que el 0 y el 1 son dos elementos distintos. Bueno, los campos finitos tienen una característica de que si empezamos a sumar la unidad varias veces, nos va a dar 0. Los campos infinitos no les va a pasar eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el campo de característica 2 habíamos visto que 1 más 1 es 0. En el campo de característica 3, bueno, habíamos dicho 1 más 1 es 2, pero 2 más 1, que es 3, entre 3 es 0. Entonces el campo F2 tiene característica 2, el campo F3 tiene característica 3, el campo F4, bueno, habíamos visto que 1 más 1
es 0. ¿Ok? Bueno, entonces cuando un campo yo puedo sumar infinitas veces el número 1 y jamás obtengo 0, vamos a decir que tiene característica 0. Entonces, en particular, los números racionales y los números reales tienen característica 0. Entonces, cualquier campo f subíndice p, donde p es un número primo, va a tener característica ese número primo. Bueno, los racionales ya dijimos que tienen característica 0 y los reales tienen característica. Bueno, en los campos de característica finita y en particular en los campos de característica 2, es decir, los f subíndice 2 elevado a una potencia n, surgen problemas que no son muy usuales. Entonces aquí vimos que tienen aplicaciones, pero no los vamos a estar usando. Lo que vamos a estar usando son los campos de característica 0. Estos son los reales, los racionales y un campo que vamos a introducir a continuación, que es el campo de los números complejos y que vamos a utilizar posteriormente cuando estudiemos vectores y valores propios, que es el tema principal del presente curso. Entonces, a menos que se especifique lo contrario, solamente trabajaremos con números reales, números complejos o bien los números racionales. Hasta luego.